Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, licenciada. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, me dice, ¿y usted? Bien, aquí nomás. Qué bueno, Luis. Ya, a ver, vamos a compartir pantalla para continuar con el tema de 4, que es turismo sostenible, ¿ya? No sé, creo que me quedé en la diapositiva 25, ¿no? Sí, licenciada. 25. No, me debí quedar más allá. ¿No te acuerdas? ¿Estás, Andrés? Estábamos viendo, Alicia, los impactos del turismo, los Sí. negativos y los positivos. ¿Hemos terminado esa parte? Sí, esa parte estaba terminando de explicar. Ya. Entonces, están visualizando, ¿no? Sí, Lice, se ve. Ya. Entonces, dentro de los impactos, que ya les he dicho que es sinónimo de efectos, que pueden ser de tipo positivo o negativo, dentro de los positivos respecto a la parte medioambiental, el turismo puede significar un estímulo para la toma de medidas de mejora y conservación ambiental, pero también puede ocasionar una gran presión sobre el medio ambiente y por lo tanto una degradación del entorno. Frente a esto surgen las modalidades del turismo, porque vemos que no todas las modalidades del turismo se pueden desarrollar en áreas rurales y naturales. Una de las formas, son varias, pero una de las formas más consecuentes con el tema medioambiental es justamente el etnoecoturismo. Y el etnoecoturismo se puede definir como la capacidad que demuestra la población local para presentar por ellos mismos y ante el mundo el valor y la diversidad cultural y ecológica de su territorio. Ya, entonces el etnoecoturismo es una de las modalidades que acompaña al turismo rural y comunitario, al agroturismo, al turismo, al ecoturismo, etc. Y también dentro de las modalidades que se pueden implantar o desarrollar dentro del turismo rural y comunitario está el agroturismo. Y el agroturismo es un segmento del turismo en áreas rurales, en el campo, que se abrevia TARS, turismo en áreas rurales, asociado a la prestación de alojamiento y gastronomía. Restauración también se llama gastronomía, es un término que lo utiliza mucho en España, la restauración, en granjas. Para nosotros tendría que ser en casas de hacienda, en el área rural, ¿no? Y en España propiamente, que es donde ha surgido el turismo rural y comunitario, el alojamiento y la gastronomía se puede ofrecer en caseríos, en masías, en cortijos, en pasos, que son términos propios de la jerga española, que se refieren a tipos de hospedaje en el área rural. Nosotros acá en Bolivia tenemos los alojamientos, los lodge, los áreas de camping, más o menos ese tipo de hospedaje, ¿no? Las cabañas rústicas, etcétera. Y dice preferiblemente activas, en las que puede hacerse partícipe al turista en las diferentes actividades agropecuarias. O sea, se le proporciona al turista alojamiento y alimentación, pero además el agroturismo significa que el turista sea un participante activo de las actividades agrícolas. Se orienta principalmente hacia la oferta de productos naturales de origen local, así como la gastronomía basada en dichos productos.
Es decir, que la comida que se ofrece, la gastronomía que se ofrece, debería ser la propia del lugar que se está visitando, ¿no? Una gastronomía muy sana, saludable, las legumbres orgánicas, etcétera, etcétera, ¿no? Las hortalizas, la fruta, etcétera. También tenemos el ecoturismo. El ecoturismo es una modalidad del turismo también en áreas rurales y naturales, en el que el paisaje es la principal variable, como punto de confluencia entre factores ambientales y antrópicos, y cuyo objetivo es la integración del visitante en el medio humano y natural. La población local suele tomar parte en diversos aspectos concernientes a la recepción de turistas. Entonces acá también vemos que en el ecoturismo la participación de la comunidad local, de los habitantes que viven en ese lugar es muy importante y se debe tomar en cuenta el paisaje como principal elemento, ¿no? De visita al lugar donde se ofrece el ecoturismo en el marco de que puedan ver temas relacionados con la naturaleza y con la cultura. También tenemos el turismo cultural y el turismo de aventura. El turismo cultural, según la definición, es una actividad turística que se basa en la utilización de recursos culturales en un área rural, que pueden ser de tipo histórico, pueden ser costumbristas, pueden ser de tipo religioso, en el caso del área rural pueden ser de tipo místico, etcétera, orientándose hacia la preservación y el fomento de los mismos. Pueden estar también relacionados con el tema artesanal, textil, gastronómico, etcétera, ¿no? El bagaje del turismo cultural es muy amplio. También tenemos el turismo de aventura, que se puede desarrollar y se debe desarrollar en el turismo rural y comunitario. Es una forma de turismo que utiliza el entorno rural, el campo o el medio cultural natural como recurso para producir sensaciones de descubrimiento en sus practicantes. Su objetivo básico es poder conseguir transmitir estas sensaciones, necesitando en consecuencia espacios poco explorados turísticamente, ¿no? Y dentro de esta modalidad del turismo de aventura tenemos la aventura fuerte y la aventura suave. En inglés se conoce como Adventure Soft y Adventure Hard. Y dentro de estas dos modalidades, el turista debe realizar actividades en este entorno rural o natural, donde deban o más bien puedan tener sensaciones de descubrimiento, de actividad. Cuando es una adventure soft, que es una aventura suave, obviamente los participantes no tienen mucha experiencia, son novatos, tienen restricciones para seguramente incluso de salud o de edad o de experiencia para hacer un tipo de actividad que no es muy peligrosa, vamos a llamarlo así. Mientras que en el Adventure Hard, en la aventura fuerte, es una aventura de riesgo, ¿no? Donde normalmente hacen los jóvenes, las personas que no tienen problemas de salud, y es una aventura, por ejemplo, el parapente, ¿no? El parapente es una modalidad del turismo de aventura, o la escalada, ¿no? La escalada o el descenso, donde obviamente una persona de la tercera edad muy difícilmente, si no tiene práctica, no lo va a poder hacer. Pero también hay otras modalidades, ¿no? Para que ustedes puedan desarrollar su proyecto de turismo rural y comunitario. Está el turismo deportivo, modalidad de turismo en la que la práctica de cualquier actividad deportiva constituye la esencia. El espectáculo, business show y las sensaciones de riesgo
son fundamentales, incluyendo diferentes ocasiones. Hay deportes de interior, también como de exterior, y estos, los deportes que se pueden realizar en espacios rurales o naturales, está por ejemplo en el mar, en lo que es la vela, el windsurf, o sea, el esquiar en el agua, el piragüismo, el tiro con arco, el parapente, el esquí, etcétera. ¿Ya? Y seguimos con las diferentes modalidades, pero antes de nada vamos a ampliar nuestro concepto a lo que es el turismo cultural. Muchas veces cuando, no sé si hay alguna pregunta hasta acá, chicos. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Perdón, le hice una pregunta. Sí. ¿Hay alguna diferencia entre turismo de naturaleza y turismo de aventura? Sí. El turismo de naturaleza es más bien, se lo conoce como un turismo verde o un ecoturismo. Está relacionado justamente, como su nombre lo indica, con la naturaleza. Íntimamente relacionado con el ambiente natural que nos ofrece nuestra tierra, ¿no? Paisaje, flora, fauna, ríos, cascadas, etcétera. Mientras que el turismo, ¿cuál me decías? Turismo de aventura. El turismo de aventura puede no utilizar incluso elementos de flora o de fauna, sino más bien se deben incluir actividades de riesgo. Yo me animaría a decirte que la diferencia entre el ecoturismo o el turismo de naturaleza y el turismo de aventura está justamente en la participación del turista. Pienso que en el ecoturismo o el turismo de naturaleza, muchas veces el turista tiene una actitud de aprendizaje, de observación, de contemplación, acompañado de alguna práctica. Mientras que el turismo de aventura, por muy suave que sea la actividad, que es el trekking o la caminata, tiene actividad para realizar, es una actividad que debe realizar. Entonces se le debe incluir actividades relacionadas con el tema de turismo de aventura suave o fuerte en áreas rurales y naturales, ¿no? Por ejemplo, en Cochabamba tenemos el Cristo de la Concordia y tenemos la serranía de la cordillera del Tunari, que está en la zona norte, y se puede hacer en la cordillera del Tunari todo lo que es ecoturismo o turismo de naturaleza. Pero también se puede aprovechar esta cordillera para hacer el ascenso, el descenso o el parapente, que es el turismo de aventura. Mientras que en el Cristo de la Concordia, que es un atractivo de tipo cultural o tecnológico, que está asentado sobre una serranía, la serranía de San Pedro, que de hecho es un atractivo natural, la serranía como tal. Se puede aprovechar también la altitud que tiene y el tipo de caída que ofrece para hacer parapente, ¿no? O hacer descenso. Entonces, esto hay diferencia respecto a la actitud que tiene el turista, ¿ya? No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Te has respondido? Chicos. Sí, listo, gracias. Ya. De todas maneras, a lo que quiero llegar es que sería bueno que ustedes, en base a estos tipos de turismo y algunos otros que les voy a dar, como por ejemplo el turismo místico o el turismo de observación de aves, o el turismo, ya son turismos de interés especial que llaman, turismo especializado, que se concretan en una actividad especializada. El turismo de aves, o watching bird en inglés, el turismo astronómico, por ejemplo, el mirar las estrellas, las constelaciones, etcétera, es otro tipo de turismo especializado.
Estos, o el turismo místico, o el medicinal, todos estos tipos de turismo más los que acabamos de describir, deberían ustedes conjugar para contar con un producto turístico innovador, competitivo. No se limiten, por lo poco que he visto, se están limitando a una sola o dos tipologías. Deberían ustedes, en el programa que diseñen, que ese es el resultado ya, en el resultado de su programa de turismo rural y comunitario, implantar estas modalidades de turismo, ¿ya? Y vamos a ampliar un poco sobre la definición de turismo cultural. ¿Vimos esta parte de turismo cultural? Chicos. Que se acuerdan, Ulises. Ya, entonces vamos a ver. ¿Y por qué vamos a ver lo que es el turismo cultural? Porque la naturaleza y la cultura, en base a estos dos componentes, a estas dos actividades, a estos dos elementos que nos ofrece la naturaleza o el territorio, donde el hombre ha hecho una transformación o ha realizado alguna modificación o ha realizado algún bien, normalmente serían esos dos, turismo cultural y turismo de naturaleza. De estas dos grandes vertientes se desprenden todas las demás, ¿no? Entonces ustedes me dirán, pero nosotros vamos a hacer turismo rural y comunitario. El turismo cultural es una de las, en áreas rurales y naturales, licenciada. ¿Acaso el turismo cultural no sería más en una ciudad donde hay museos, hay iglesias, hay bibliotecas, etcétera, etcétera? Yo les digo no. Por eso es que les voy a dar un componente incluido dentro de este tema, lo que es el turismo cultural. Porque la acepción del tema cultural es mucho más amplia, ¿ya? Entonces vamos a ver lo que es el turismo cultural. Ya. Y cuando hablamos de cultura, necesariamente debemos hablar de patrimonio. Y el patrimonio cultural tiene dos grandes vertientes. El patrimonio cultural material, que son todos los objetos, los elementos culturales que los podemos visualizar, digamos, y tocar incluso en algunos casos, que es el patrimonio cultural material, pero también hay otro tipo de patrimonio, que es el patrimonio cultural inmaterial, aquel que se lo percibe con los sentidos, ya como por ejemplo el lenguaje. Yo puedo escuchar los diferentes idiomas por el oído, y entonces un componente cultural ¿verdad? Entonces, este patrimonio cultural, que vendría a definirse como el conjunto de bienes materiales e inmateriales, son identificados por los grupos sociales, por la sociedad, como portadores de valores culturales propios. Son bienes tangibles e intangibles. Se los puede tocar, se los puede percibir o se los puede sentir, escuchar, ver, ¿no? Y tienen un alto contenido simbólico, lo que les hace merecedores de una especial protección. El tema cultural es tan importante, al igual que la naturaleza, que la flora y la fauna, porque de estos dos componentes se desprenden todas las motivaciones que el hombre tiene para hacer un viaje. Yo, por ejemplo, si les digo, quisiera viajar a Europa, quisiera viajar a París, estar en el Museo del Louvre, estar en la Torre Eiffel. O sea, quiero ir a conocer las grandes manifestaciones culturales
que se han realizado en el pasado. O quisiera ir a conocer lo que es Roma o Venecia, ¿no? Pero también me gustaría ir a ver a lo que es este tema de la... de esta riqueza natural que ofrece Costa Rica, por ejemplo, ¿no? Donde es uno de los, Costa Rica posee uno de los ecosistemas más importantes del mundo, ¿ya? Entonces, estas dos tipos de motivaciones, la cultura y la naturaleza, realmente han originado que el hombre quiera viajar, quiera gastar su plata, quiera trasladarse de un lugar a otro. Sin embargo, tanto la cultura como la naturaleza deben ser protegidos y conservados, porque si no se los pierde, ¿no? Por eso es que hay tantas medidas de protección. La gestión turística del patrimonio cultural, ¿cómo vamos a manejar estos bienes? Si lo que el turista quiere conocer son estos bienes culturales que tenemos, ya sean materiales o inmateriales, ¿cómo vamos a gestionarlos? ¿Cómo los vamos a trabajar? Y la aplicación de conocimientos para la conversión. Hay que convertir, no los podemos mostrar tal cual, ¿no? Debemos tener seguramente, al igual que cuando se monta un museo, un guión museológico, un guión museográfico, para que el turista, el visitante pueda entender un orden, una secuencia. No se podrían poner objetos amontonados en un museo, porque es un bien cultural que hay que apreciarlo, hay que admirarlo, tiene que estar protegido con el tema de luz, de seguridad, de cámaras, de qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo pasa con la naturaleza. Yo me acuerdo, no hace mucho he viajado a Camargo y habían habido petroglifos en un lugar donde se llama los dólmenes, y habían habido petroglifos, es decir, piedras que han sido labradas, que tienen incisiones, donde hay figuras geométricas, zoomorfas. Seguramente un estudioso nos podría explicar qué dice esa piedra. Imagínense, tantos años y la piedra continúa, miles de años. Sin embargo, la piedra no tiene ninguna protección, ni siquiera hay una pitita que pueda evitar de que yo agarre la piedra y la toque o la pinte o la ¿cómo se llama cuando hacen, pintan? Grafitis, dice. Grafitis, o sea, está ahí la piedra. Y quién sabe, deberíamos protegerla de la luz, del sol, del agua, del granizo, para que siga conservándose, ¿no? O por lo menos poner un cerco de seguridad de tal manera que los turistas, porque yo me acuerdo que con el grupo que hemos ido, un señor tocaba la piedra. Entonces, esas cosas no pueden ser. Por eso es que cuando gestionamos, trabajamos estos bienes culturales o naturales, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y los conocimientos para hacer gestión turística cultural, refiriéndonos al tema cultural, pueden provenir de diferentes disciplinas, ¿no? Deberíamos tener conocimientos, por ejemplo, en el tema de administrativo, en el tema de gestión financiera, tema de gestión de recursos humanos, el tema de museología, de museografía, y sobre todo y además otras ciencias, por ejemplo, otras ramas del saber. Por ejemplo, ahora es necesario que podamos conocer el tema de redes sociales, el manejo del marketing digital, por ejemplo, ¿no? Que muy pocos, sobre todo ya los de mi edad, es más difícil para nosotros hacer un buen uso de las redes sociales o de hacer un marketing digital. En cambio, ustedes no. Entonces, cuando tengamos que trabajar un bien cultural, hay que hacer uso de todos los conocimientos o de muchos especialistas que nos puedan ayudar a hacer una gestión cultural para planificar, para organizar, para promocionar, ¿ya? Y todo turismo implica el consumo de productos y de experiencias. Este término que no siempre lo podíamos utilizar. Productos y experiencias.
actividades. Eso es lo que tiene que grabarse en su mente y en su corazón. ¿Ya? ¿Qué experiencia le voy a dar a mi turista? ¿Qué va a hacer? ¿Ya? Y el turismo cultural no es diferente. Muchas veces asociamos la actividad solamente al tema deportivo o al tema del turismo de aventura, pero debemos asociar la actividad, la experiencia, también a todos los tipos de turismo. Porque ahora el turista que viene actual ya no quiere ver, chicos, ya no quiere ver nomás, quiere hacer. O sea que si después de entrar a un museo y ver la exposición, por ejemplo, de artesanías o de arte moderno o de arte colonial, deberíamos ser capaces de montar un taller para que el turista pueda pintar, aunque sea mal, no importa, pero pueda pintar, digamos, con la técnica de la paleta, me estoy inventando, ¿ya? Entonces, esta visita está completa, porque además de apreciar un bien cultural, el turista ha tenido una actividad netamente de práctica, ¿ya? Los turistas quieren consumir una colección variada de experiencias culturales. Para facilitar este consumo, los activos culturales deben ser transformados en productos culturales. El proceso de transformación hace real el potencial del activo, convirtiendo en algo que el turista puede utilizar. Este proceso de transformación, sin embargo, aborrecible para una cierta cantidad, es integral para el auge y la gestión sostenible del producto cultural. Esto lo dice, por si quieren buscar bibliografía, McKercher y Ducrot, el año 2002. Para poder desarrollar un producto turístico es necesario determinar los recursos o los atractivos, y para ello vemos que la OMT define los recursos como todo aquello, todo, no está haciendo estito o el otrito, todo aquello que tenga la posibilidad de atraer a los visitantes. El recurso turístico está ubicado en un espacio natural o región, explotado racionalmente, y aquí explotado lo he puesto con blanquito, he sobresaltado la palabra, porque en turismo no hablamos de explotación, pero esto lo dice este señor y yo lo he copiado. En turismo, si hablamos de turismo sostenible, ¿qué palabra deberíamos utilizar, chicos? Aprovechamiento. ¿Qué? Aprovechamiento, Lice. Muy bien. Lo anotas, Andrés, por favor. Aprovechamiento racional, que puede ser comercializado como parte de un producto turístico. Y dentro de los recursos tan variados que existen en el planeta Tierra, están los recursos naturales y los socioculturales. De estos dos se desprenden todos. Y de los recursos naturales son todos los elementos que entran dentro de la geografía: el clima, las tierras, el agua, lo biótico, lo abiótico, la flora, la fauna, paisajes, playas, lagos, ríos, relieve, temperatura ambiental, etc. Y dentro de los socioculturales son todos los elementos que han sido creados por la humanidad y que están expresados en su patrimonio material e inmaterial. Ahora vamos a ver el análisis de la relación con el turismo y sus modalidades. Hay un creciente interés de los turistas por destinos que ofrecen atractivos culturales. Y este análisis no escapó para Moreno Delgado, que hace un estudio de este tema, reconociendo la inconformidad de los especialistas con diferentes definiciones acerca del turismo cultural. Este señor dice que las definiciones que se han dado son incompletas, que no abarcan todo lo que debería decirse. Dice, por su carácter restringido o por ser demasiado abierta en otro, lo que presenta dificultades desde el análisis teórico para captar la riqueza y dinámica del acercamiento de los viajeros
a la cultura dentro de la práctica turística actual. Y saca una nueva definición. Según varios estudios y opiniones, el turismo cultural debería definirse como la actividad turística en la que se produce un acercamiento total o parcial de los visitantes hacia el patrimonio cultural y, entre paréntesis, material e inmaterial, a través de la gestión cultural y turística en el territorio visitado, y en el cual tiene lugar la ocurrencia de un conjunto de experiencias de diferente intensidad, de acuerdo a cuán intenso sea el encuentro entre el turista y los atractivos patrimoniales. Yo me acuerdo que en un museo en Buenos Aires, por ejemplo, terminada la visita, los turistas podíamos hacer la práctica de la cerámica en torno. Y se daba una hora más para aquellos turistas que quieran hacer cerámica, ¿no? Y se les mostraba cómo era el procedimiento, cómo se hacía antes, se hacían las vasijas en este torno a pedal, ahora habían tornos eléctricos. Felices hemos salido de ahí, porque no solamente hemos ido a ver, hemos ido a hacer también, ¿no es cierto? ¿Qué plantea un modelo de gestión turística cultural? Plantea la elección de una estrategia, es decir, la elección de un mercado. Debemos elegir un mercado objetivo. Y dentro de este panorama, por ejemplo, vemos que para Cochabamba, si vamos a trabajar el territorio de Cochabamba, el mercado objetivo nacional es el mercado de La Paz, Oruro y Santa Cruz, los principales. Eso quiere decir que de Oruro, Santa Cruz y La Paz, con preferencia vienen a Cochabamba. Para Sucre, para el mercado de Sucre. Para el mercado de Sucre, la preferencia del mercado interno es Santa Cruz, La Paz y Potosí. ¿Ya? Eso no quiere decir que no vengan nosotros de otros departamentos, vienen, pero con mayor preferencia vienen de estos mercados. Entonces ya nos dan un norte. Seguramente una de nuestras primeras estrategias sea reforzar estos mercados objetivos, pero también trabajar sobre aquellos mercados que no han llegado a nuestro destino. Por ejemplo, el mercado pandino. ¿Por qué no viene a conocer la Cochabamba o no va a Sucre? ¿Por qué no viene al mercado veniano? Seguramente les falta información, ¿no? Entonces hay que hacer una investigación de mercado para poder definir otros mercados objetivos, ya sea de tipo secundario o mercados de oportunidad, ¿ya? Luego es necesaria la identificación de segmentos. No solamente debo definir mercados, debo definir segmentos de mercado en función a las motivaciones o a los beneficios que ofrece mi destino. Entonces, si yo ofrezco, por ejemplo, un agroturismo, mi mercado objetivo no va a estar relacionado hacia los jóvenes. Tal vez tenga que buscar un mercado adulto, de adultos, ¿no ve? Voy a segmentar mi mercado. O tal vez tenga que elegir un turismo juvenil si voy a ofrecer un turismo de aventura. No sé. Yo, o sea, les estoy poniendo ejemplos para que ustedes, con la capacidad que tienen, puedan ustedes analizar. Una vez que se definen los segmentos del mercado, el paso 3 es, se debe dar paso al estudio de la imagen del destino. Debemos proyectar una imagen. Por ejemplo, la imagen que proyecta La Paz, y ayer les había dicho, no, al otro curso creo, es la imagen bajo el eslogan de La Paz, ciudad maravilla, ¿no? Entonces, ¿qué de maravilla